Buen día, República Oriental del Uruguay, ¿cómo te va? Espero te encuentres bien, comenzando de nuevo esta tarea periodística, retomando esta queridísima tarea periodística para conversar contigo, para conversar con todos los queridísimos ciudadanos, compatriotas que están en el país y que están fuera del país, pero también para conversar con todos los ciudadanos de todos los países del mundo, muy particularmente de los países que integran este continente llamado Latinoamérica. Estamos en un momento del mundo muy complicado, donde hay un gran choque de titanes, como se plantea en un documental muy reciente. Están en un conflicto complejo, digamos que multidimensional, me refiero a China y Estados Unidos, partiendo de una guerra tecnológica de espionaje, pero a su vez atravesando distintos confines o etapas como una guerra financiera y una guerra también jurídico-financiera, dado que Estados Unidos impide o prohíbe que empresas nacionales chinas y productos que son de los Estados Unidos con patente de invención o derechos de autor registrados en Estados Unidos no puedan cotizar en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos si son elaborados en la República Popular China. Hay un conflicto enorme, barreras arancelarias que se dispusieron para la importación de un montón de productos como paneles solares en la época de Donald Trump, que continúan con este gobierno de Biden, es decir, son medidas arancelarias que agravan los costes de esos productos y han complicado entonces así el flujo de importaciones y exportaciones, perjudicando a un conjunto de empresarios en distintos, digamos, rubros empresariales o en distintos confines empresariales o contextos de producción empresarial. Básicamente la producción tecnológica está creciendo mucho en China, se abaratan los costes de producción por un montón de motivos que no viene al caso dar, pero lo cierto es que China en este conflicto, a su vez insinuando, por lo menos dando eso, insinuaciones de una posible invasión a Taiwán, hackeando de algún modo el modelo democrático de Hong Kong bajo el protectorado británico ya entregado a la China popular, a esta China del Partido Comunista, este régimen de Xi Jinping está alineado al régimen de Vladimir Putin, quien sabemos ha invadido Ucrania. Ha invadido Ucrania y tiene en vilo a un montón de países de esa Europa del Este. Vamos a ir repasando estos temas en el ciclo Occidente en Jaque. Vamos a repasar la historia rusa, lo que ha significado el nacionalismo imperialista ruso con más de 350 años de los zares, es decir, de las dinastías Romanov, cómo eso va a entroncar de alguna manera o va a derivar en la revolución bolchevique de 1917, consolidándose en 1919 e instalándose una internacional comunista y un régimen totalitario que también aspira desde ese modelo, si vos querés, de gobierno, de ese modelo político y económico, el marxismo-leninismo, también aspira a extender un imperialismo ruso y así lo hacen con ese proyecto de federación rusa llamada Unión Soviética. Todo eso se replica de alguna manera en los movimientos geopolíticos, en los movimientos que está haciendo Putin, en la conducta política, en la invasión, como por ejemplo la anexión de Crimea de nuevo, el Donetsk, luego la invasión a Ucrania, los intentos, si vos querés, o insinuaciones con drones en espacios aéreos en Suecia, en Finlandia, es decir, intentos también de perpetrar alguna invasión a esos países o por lo menos generar tensión. Resulta lo mismo con Polonia, con los países del Báltico, países que fueron muy atacados durante la Unión Soviética, todos anexados, por supuesto. La primera anexión que hace Stalin son los tres pequeños países del Báltico junto a Bielorrusia y así también a Ucrania, por ejemplo, y Crimea. Todo eso se repite con Vladimir Putin. Vamos a repasar eso. Vladimir Putin, socio geopolítico de China y a su vez también socio geopolítico estratégico militar de Corea del Norte, con este, bueno, este personaje que está lanzando misiles y misiles también atravesando el espacio aéreo de Japón, llegando a las, digamos, costas o el mar territorial japonés, insinuando una invasión a Corea del Sur. Y ahí entonces el mundo está en vilo, Occidente en jaque, tanto internamente como externamente, los movimientos yihadistas
fundamentalistas, la invasión a Israel. Te estoy dando un repaso muy rápido, muy somero del contexto en el que estamos. Y en ese contexto, en este contexto complejo, se ha dado una situación también muy determinante y significativa en Venezuela, régimen totalitario de ese modelo comunista del socialismo del siglo XXI, replicando el modelo cubano, ahora con Maduro como, digamos, el dictador de esta dictadura, de este régimen totalitario venezolano que ya expulsó más de 8 millones de venezolanos forzosamente, que tiene más de 130.000 presos políticos, que tiene un régimen evidentemente totalitario, con torturas, un Estado fallido, asociado, alineado a este eje de países imperialistas que pretenden desarrollar una hegemonía y un nuevo status quo a nivel planetario, a nivel geopolítico, en este momento de la historia, en este periodo. Venezuela alineada entonces a Rusia, a China y a Irán. E indirectamente vinculada a Corea del Norte, que es un socio estratégico militar hoy por hoy, con todos los acuerdos que ha realizado con Rusia. En ese sentido, ha ocurrido que hubo un pacto hace unos años entre la oposición y el régimen totalitario de Maduro de ir a elecciones en este año 2024, elecciones libres, y resulta que una vez más el régimen comunista venezolano no acepta los resultados. El comunismo venezolano repite su conducta totalitaria. Otra vez un candidato de la oposición queda inhabilitado. Esta vez se trata de la ingeniera María Corina Machado. Dicho esto, ayer se le consultó al candidato presidencial o precandidato presidencial en la interna del Frente Amplio, que según las encuestas es el que tiene la mayor intención de voto, me refiero al actual intendente del departamento de Canelones, Yamandú Orsi, quien fue consultado respecto a esta situación de Venezuela y la situación que atraviesa la líder opositora, la ciudadana María Corina Machado. ¿Qué respondió el actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi, integrante del Frente Amplio y del movimiento Tupamaro MPP? No estoy muy enterado de lo que está pasando en Venezuela, llegó a manifestar este personaje. No estoy muy enterado, la verdad que no estoy muy enterado. Increíble, increíble. Que un ciudadano, en este caso un ciudadano uruguayo, un ciudadano de la República Oriental del Uruguay, en calidad de gobernante, de autoridad política, porque es el intendente del departamento de Canelones, en verdad sería, en términos técnicos, el gobernador del gobierno autónomo departamental de Canelones, candidato en la interna del Frente Amplio para ser postulado como candidato presidencial en estas próximas elecciones de este año, 2024, no está enterado de lo que está pasando en Venezuela con motivo de un acto eleccionario y una candidata de la oposición que ha tenido un altísimo porcentaje de votos, más del 90%. Es evidentemente reprobable que un ciudadano con estas características, cumpliendo este rol, esta función, no esté informado, no esté enterado de lo que pasa en Venezuela. Atengámonos a la literalidad de lo que dice. Pongámonos ingenuos. Desde la ingenuidad, aceptando que él no sabe lo que pasa, es realmente reprobable. Es de una ignorancia supina y manifiesta una incapacidad total para ser presidente de un país. Un político profesional no puede decir que no está enterado y no sabe lo que pasa en un país como Venezuela con motivo de un acto eleccionario y muy especialmente en un país que tiene un régimen totalitario, comunista, cuestionado por los organismos internacionales, tibiamente cuestionado, pero cuestionado el fin, él formando parte de una izquierda precisamente congregada, integrada a ese foro de San Pablo que integra el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, como gobierno socio
ideológico del Frente Amplio como fuerza política marxista que integra precisamente ese plan estratégico de hegemonizar con un modelo de socialismo marxista ese socialismo del siglo XXI para nuestros países. No tiene ningún sentido que nos diga que no sabe lo que pasa. Si eso es efectivamente así y seguimos en el contexto de la ingenuidad, tenemos que concluir que no sabe nada, que no está en condiciones, no está capacitado para ser presidente de la República Oriental del Uruguay. No está capacitado. Si yo como periodista, que estoy dedicado al análisis político, al análisis de los contextos políticos, les digo que no sé nada respecto a lo que pasa en Venezuela, lo que van a decir ustedes es, bueno, está reprobado Moyano porque no puede un periodista que se precie de ser un periodista profesional dedicado a la actividad del análisis político decir que no sabe lo que pasa en Venezuela o no sabe lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. Pero vamos ahora al otro aspecto, al aspecto de la pésima estrategia de sacarle la nalga a la jeringa, de sacarle el cuerpo, de salirse por la tangente. ¿Qué expresión te gusta más? De hacerse el chancho rengo, de hacerse el gil. Es una estrategia malísima, espantosa. Es no sé qué hacer y digo que no estoy muy enterado de lo que pasa en Venezuela. Es espantosa la estrategia. Porque si decís eso, estás quedando en la literalidad de la interpretación ingenua, literal, como un ignorante, un inservible. No podés ser candidato a presidente si no sabés lo que pasa en Venezuela. Máxime cuando es un régimen que está integrado a tu propia coalición de gobierno, en este caso la de Orsi, que forma parte del mismo plan político desde el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. No puede decir eso. Y si no es así, si salimos del ámbito, del contexto de la ingenuidad, es demagogia pura, es no querer decir nada, es evadir la respuesta respecto a un régimen totalitario que le prohíbe el derecho legítimo a una opositora de presentarse a elecciones y librar la contienda electoral, la que evidentemente, según los datos, le ganaría por goleada a Maduro. Le ganaría por goleada. Ya estos antecedentes están cuando había la oposición votado un Congreso en mayoría, es decir, el Poder Legislativo de Venezuela. Este régimen de Maduro inhabilitó ese Congreso y estableció una especie de consejo. En este caso, el Tribunal Supremo de Venezuela confirmó este viernes la inhabilitación política para ocupar un cargo público que pesa sobre la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, según un fallo divulgado en la página web de este organismo. Y dice textualmente, la ciudadana María Corina Machado, Parisca, está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años, afirmó el máximo tribunal. Machado fue elegida como la candidata de unidad de la oposición al presidente Nicolás Maduro en una elección primaria celebrada en octubre en la que obtuvo una amplia victoria. Semana después, tras la firma entre el gobierno y la oposición venezolana de los llamados acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de unas elecciones presidenciales con garantías en Venezuela este año, Machado solicitó al tribunal que aclarara si estaba sujeta a inhabilitación. La líder del movimiento Vente Venezuela ha mantenido que nunca se le comunicó formalmente ninguna inhabilitación, por lo que no podía negársele el derecho a disputarle la presidencia a Maduro en las elecciones previstas para este año. La oposición venezolana ha vuelto entonces a la casilla de inicio, dice este informe publicado por la BBC, por BBC News Mundo. Esto se lo estoy aclarando a Orsi, que no sabe nada, que no está enterado, así que Yamandú, Orsi, te vas enterando de lo que está pasando, te informo de lo que está pasando en Venezuela. Vos que no estás muy enterado de lo que pasa en Venezuela, que es facilísimo en esta época, ¿no? Es googlear un poco, agarrás Google y te vas a enterar enseguida. No sea que estará dedicado, que no está nada enterado, está ignorando toda esta situación. Impresentables personajes tiene el Frente Amplio y pobre Uruguay, pobre de nosotros, que parece
dado este revoltijo de la delicuescencia que este gobierno débil provocó como escenario político, tienen toda la chance de volver con el verso, con el malversante relato de que este gobierno, el actual, es el reino de la corrupción y el narcoestado. El Frente Amplio diciendo eso, el Frente Amplio que fue justamente el gobierno del narcoestado, el gobierno en el que se va caminando por la puerta de calle principal, de puerta principal, de entrada y salida de cárcel central, se va caminando el mafioso más grande de Europa, el líder de la Drangheta, Rocco Moravito, con pedido de extradición por la justicia penal italiana, y Uruguay como país custodio deja que se vaya caminando sin custodios en su calabozo, sin custodios en cárcel central, sin cámaras que filmen, sin personal administrativo siquiera que estuviera presente cuando él, como perico por su casa, se fue caminando y se fue del país. El narco más grande de Europa, el narco con orden de extradición, de captura, hacía años, que es capturado posteriormente por el Departamento de la Brigada de Investigación Especializada en Narcóticos italiana, junto con brigadas especializadas brasileñas en precisamente Brasil, a los años. Se le fue caminando al ex fiscal Jorge Díaz, el que creó este sistema fiscalista espantoso prosoviético que nos rompió el debido proceso y el Estado de Derecho, con el cual este gobierno es cómplice. Con el cual este gobierno es cómplice. Porque con un 54% el Poder Legislativo no desmanteló este régimen fiscalista arbitrario, que es un inmenso cui prodest, como les expliqué, que es la sofisticada maquinaria para darle impunidad al delito. Desde la llamada especialidad fiscal, que traducido es arbitrariedad de los fiscales. Hacen lo que quieren porque nadie los puede investigar, nadie puede decidir lo que va a decidir un fiscal en materia penal. El fiscal decide si investiga, si no investiga, a quién investiga, cómo lo investiga, e incluso deciden si te permiten tener los datos de tus denunciantes o no, como le pasó a Penades. Todo eso es una aberración que conspira contra los principios del Estado de Derecho que establece nuestra Constitución, desde los artículos 12 al artículo 26 de la Constitución de la República, y también, por supuesto, los artículos principales, las disposiciones generales del Código General del Proceso. Uruguay, país de conventillo, un país de morondanga, lo convirtieron en una republiqueta de morondanga, en un ecosistema social marxista en el cual hoy tiene tremenda impunidad todo este bandidaje del Frente Amplio, que son una manga de berretas, que no te saben explicar siquiera lo que significa una separación de poderes, o que me digan por lo menos qué es uno de los principios, cuál es el principio fundamental de una república, o el concepto básico de lo que significa un Estado de Derecho. Siquiera saben, como Orsi, lo que está pasando en Venezuela, si nos atenemos, te digo, al confín de la ingenuidad. Pero si sabe lo que está pasando, nos está mintiendo descaradamente porque no quiere hablar respecto a un régimen amigo, a un régimen ideológicamente compañero del régimen político que quiere reinstalar el Frente Amplio cuando lamentablemente pueda volver, porque en esta delicuescencia, en este licuado en el que se ha convertido el contexto político uruguayo, pueden volver porque tienen impunidad, tienen mucha impunidad. Han cometido una cantidad de delitos. Vamos a hacer un ciclo especial que vamos a intitular como 15 años de la matriz de corrupción en el Uruguay, 15 años de Frente Amplio, 15 años de una matriz de corrupción. En todos los ámbitos del Estado hay una sistemática corrupción desde el Frente Amplio, profesional e ideológicamente instalada en nuestro país. Y que por supuesto sigue. Y sigue impunemente desde el colapso de la causa de los pasaportes y la mega organización que investigaba la fiscal, la doctora Gabriela Fossati. Desde ahí se dio el salvoconducto para que con impunidad siguieran trabajando en sus planes revolucionarios, revoltosos, terroristas, conspiradores y desestabilizadores de cualquier intento, conato o indicio de la recuperación del Estado de Derecho en nuestro país. Sí está pasando en Argentina,
enfrentando un montón de inconvenientes y está desarrollando Javier Milei la reconstrucción del Estado de Derecho argentino de acuerdo a la Constitución de Juan Bautista Alberdi, de acuerdo a la Constitución Republicana Democrática Liberal, provocando cambios estructurales como tiene que hacerse si es que queremos realmente ser estados viables, estados que tengan la posibilidad del desarrollo económico, social, cultural, intelectual, moral de nuestras sociedades organizadas como tales, como un Estado de Derecho, como un Estado nacional. Eso lamentablemente está muy desconfigurado en la República Oriental del Uruguay y con este tipo de personajes lamentables, demagogos, como el caso de Orsi, bueno, estamos corriendo el terrible albur o esa aleatoriedad de que podamos tener a un personaje con estas características lamentables como presidente de la República Oriental del Uruguay. No sé nada, no estoy muy enterado de lo que pasa en Venezuela, pero sí estaban enterados él y Carolina Cose cuando el sindicato, cuando el PIT-CNT, la central sindical, con los funcionarios públicos del Estado, de modo absolutamente inconstitucional, digno de ser todo despedido, de acuerdo al artículo 58, manifestaron contra el DNU de un gobierno democráticamente electo por mayorías, casi por el 56%, como el gobierno de Javier Milei. Y a su vez manifestaron en solidaridad con la CGT de Argentina, junto a la Embajada de Cuba, régimen sangriento y totalitario. Un régimen totalitario que nos impone toda esta peste marxista en el continente. ¿Qué responde Carolina Cose cuando le preguntan respecto a Venezuela? Ay, yo siempre digo lo mismo, no me meto en los asuntos de otros países, pero sí te metes cuando resulta ser que el gobierno no es marxista, no es comunista, no es de izquierda. Cuando es un gobierno liberal, ahí sí apoyás las manifestaciones del sindicalismo uruguayo en solidaridad con la central sindical de los magnates sindicales, de los multimillonarios sindicalistas argentinos, contra un gobierno soberano libremente electo. Son unos delincuentes. Y hablan de corrupción. Todo esto que estoy ahora yo repasando, analizando a grosso modo, es corrupción. Es corrupción política, es corrupción moral, es corrupción ética, es falta a la verdad en la información, es guerra informativa, es manipulación de la opinión pública. Esos personajes querés tener como presidente y vicepresidente la fórmula paritaria que van a ser, evidentemente. Porque en Uruguay todo es muy previsible. Es muy previsible. Las fórmulas que van a competir por la presidencia van a ser la fórmula paritaria de Yamandú Orsi con Carolina Cose y la fórmula paritaria de Delgado con Laura Raffo. Es obvio. Son las dos fórmulas paritarias que van a competir. ¿Por qué? Por el principio ese del ecosistema social marxista que tenemos integrado de las fórmulas paritarias. Es decir, tiene que haber tanto porcentaje de mujer, tanto porcentaje de hombre, tanto porcentaje de negro, tanto de blanco. Después capaz que vendrán los narigones, capaz que yo tengo suerte y tengo ahí un porcentaje, tanto los que son de respingada, los pelirrojos, los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los transparentes, las maderas nobles, los gatos que hablan. Es decir, vas a tener todas leyes de cuotas en ese régimen aberrante, patológico, de las leyes de paridad. Y eso ya lo reflejan las fórmulas presidenciales para instalar la imagen de la paridad. Qué espanto, ¿verdad? Qué decadencia. Bueno, esa decadencia la está sufriendo Occidente por dentro. Ese es el virus, peor que el coronavirus, que está sufriendo Occidente, debilitado por dentro y por fuera, dale que va, con las extorsiones, con las invasiones, con los movimientos bélicos y con el gasto súper ultra millonario en miles y miles de millones de dólares, en billones de dólares en gastos de guerra, complicando la economía de paz, complicando los movimientos económicos de un mercado que iba siendo un mercado cada vez más abierto y global, la complicaron. Mirá en qué contexto estamos. Y en ese contexto vos tenés estos incapaces que en este pequeño país lo único que saben hacer es mentir y decir 4 groserías juntas. Por ejemplo, me refiero a estos dos personajes. Al candidato de la cena del $1.000.000, Yamandú Orsi,
y a la candidato de la ciclovía de los 4,5 kilómetros por el centro de la angosta avenida 18 de julio. ¿Qué tal? Así comenzamos este ciclo 2024 en este programa que precisamente tiene una pregunta como nombre: ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Programa que propone la primer fundación por la libertad en nuestro país, por nuestras libertades, por nuestros derechos, por nuestra república, por el bienestar social, por el desarrollo, por la convivencia pacífica, por la democracia, por el Estado de Derecho. Y claro, me refiero a Libertas. Tenemos nuestra página web que es www.libertas.uy. www.libertas.uy. Tenés ahí un montón de notas, tenés un compendio informativo excelente, tenés todo un newsletter respecto a lo que significa la revolución digital. Estamos viviendo en un mundo ya en el cual el ciberespacio, la tecnología digital, está incidiendo constantemente en nuestra vida. Es más, es de vital importancia entender todo el ciberespacio, todo lo digital, porque ya dependemos de la tecnología digital que se va desarrollando cada vez más, nuestros derechos, los delitos digitales, el desarrollo de nuestros derechos, los emprendimientos comerciales, empresariales, científicos, la ciencia desarrollándose a través del ciberespacio, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, todo eso lo tenés en nuestra página web a través de un compendio, excelente que está desarrollando el licenciado Santiago del Pino, con información de primera categoría, de altísimo nivel académico, con notas muy accesibles, en una redacción muy amigable, pero a su vez muy profunda, explicándote en qué mundo estamos. Y hoy la democracia, la república, nuestras soberanías se juegan también en esa dimensión respecto a este concepto multidimensional de la soberanía territorial. Nuestro territorio, que es el suelo, pero también es el territorio marítimo, también es el territorio aéreo, también es el territorio cibernético, digital. Todo eso lo tenés en libertas.uy. Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por Internet para el mundo. Estamos en Facebook, nuestro Facebook es En Dónde Estamos, precisamente. Estamos en X, @En Dónde Estamos, por Instagram, En Dónde Estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá En Dónde Estamos. Vamos a seguir con estos temas. Quedo por acá ahora. Nos vas a seguir también en redes. Por supuesto, comenzamos este nuevo ciclo, tanto a nivel de radio como a nivel de nuestras redes sociales por Internet. Te digo por el momento, hasta la próxima, para seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Chau.